Buenas noches. Tengo el gusto de estar aquí para darles la bienvenida a esta presentación de un libro que el IEP ha tenido un gusto enorme de tener la oportunidad de publicar, Cinturón de Castidad, la mujer de la clase media en el Perú, de Maruja Barrig. Como saben, este libro es un clásico de las ciencias sociales en el Perú. Es un gusto entonces poder publicar una obra de este tipo, vigente desde hace más de 30 y tantos, casi 40 años. Se publicó la primera vez, si no me equivoco, en el 78, 79, y luego se reeditó en el 79, porque seguro se agotó, y nos contará Mirko Lauer qué pasó. 82 se volvió a editar, y desde ahí era un poco un murmullo su existencia, hasta que hemos tenido la oportunidad de volverlo a poner en las manos de ustedes. Es un libro que los comentaristas que conocen más que yo sobre el tema y el libro ya les darán los alcances sobre él. Lo único que quería comentar es que es un libro que atraviesa como que generaciones de mujeres, la generación anterior a la nuestra, que es la que testimonia en un momento del libro, la nuestra, y que en este momento en el que vivimos nuevamente arremetidas conservadoras de ideología de género y no a la igualdad de género, etcétera. Es un libro que entonces alcanza elementos también a las mujeres de esta generación. Está en nuestra mesa Maruja Barrig, la autora. Ella estudió literatura y periodismo, es intelectual y activista feminista, como ella misma se define. Ha realizado diversos estudios sobre temas de género, participación política de las mujeres, gobiernos locales, Estado, e incluso sobre identidad étnica. Sus publicaciones abarcan artículos periodísticos, ensayos y textos académicos. Podemos destacar El mundo al revés, imágenes de la mujer indígena y las mujeres, los gobiernos locales y la cooperación española. Ha sido editora de importantes libros como Fronteras interiores, Identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres. Actualmente es profesora en la Universidad de San Marcos y consultora independiente. Para comentar el libro estarán con nosotros, en primer lugar, Cecilia Blondet, que es historiadora de la Pontificia Universidad Católica, ha sido directora del IEP, actualmente es investigadora principal del IEP, también ha sido ministra de la Mujer. Sus investigaciones han girado alrededor de temas de participación política de la mujer, liderazgos femeninos, políticas sociales, etcétera. Es miembro del IEP y es miembro de su consejo directivo. Y igual que yo, somos muy buenas amigas de Maruja Barrig y estamos felices de ver su libro otra vez publicado. También estará en el panel Mirko Lauer, doctor en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, periodista, escritor, crítico literario, conocido todos los días por nosotros en el diario La República, miembro del Comité Consultivo Editorial de la República, codirige la revista Hueso Húmero, ha sido profesor invitado en muchas universidades de Europa y Estados Unidos. La dinámica de la mesa, que tiene que ser terriblemente estricta, porque acá los horarios son rígidos, serán 15 minutos cada uno de los comentaristas y luego tendremos 10 minutos para escuchar a Maruja Barrig. Comienza Cecilia Blondet. Muchas gracias, Marisa. De hecho, es un honor, un privilegio, un gusto ser invitada esta noche a presentar el libro de Maruja. La autora es una gran amiga, maestra y compañera en la vida, escritora de polendas, capaz de combinar el periodismo, la historia, la literatura, el cine, los chismes y la sociología con una habilidad excepcional. Esto es este libro,
de muchas caras y muchas historias. Un recreo fabuloso de los años 60 y 70, y si bien me hubiera gustado estar presentando esta noche los siguientes tomos de la saga del feminismo en el Perú, escritos por Maruja, no lo descarto y desde ya me apunto para presentarlos en breve. Cinturón de Castidad es un libro de historia y de memoria. Da cuenta de la historia del feminismo en el Perú y su publicación hoy por el Instituto de Estudios Peruanos es un homenaje al movimiento feminista y a las mujeres que lo iniciaron en el país. Publicado originalmente en el 79 por Mosca Azul, da cuenta de manera rigurosa, atrevida y entretenida de cómo entre los años 60 y la década del 70 se quiebra una pasmosa situación de sumisión de las mujeres de clase media y de clase alta. Con la revolución militar, que es fundamentalmente una tremenda revolución social, y los grandes cambios en la escena latinoamericana, las mujeres de clase media comienzan a manifestarse, a demandar derechos y el temido feminismo se hace presente en el Perú. Cinturón de Castidad nos habla de la sociedad peruana discriminadora, racista y clasista de los años 60, en la que el mundo de las mujeres de clase media es privado, hipercontrolado y restringido. ¿De qué colegio eres? ¿A qué colegio vas? Son preguntas precisas para situar el lugar de cada quien en un encuentro, indicadores de estatus que clasifican de manera inmediata la relación. En otro orden está el "Usted no sabe con quién está hablando", que Roberto da Mata y Guillermo O'Donnell usan para graficar la persistencia de rasgos coloniales en las sociedades latinoamericanas. En mi adolescencia y juventud he escuchado ambas expresiones infinidad de veces. Yo asistí a un colegio en el que nos llamaban niñas, hasta quinto de secundaria. Chicas eran las del San Silvestre, porque venían de hogares de padres divorciados, y las del San José de Cluny o La Reparación, que se consideraban de menor categoría. Leyendo y releyendo estas páginas, he revivido esa manera arbitraria y represora con la que crecimos muchas de las jóvenes de clase media en los años 60, con un real cinturón de castidad mental, en la que las vidas personales se tocaban con la historia del país y del mundo casi exclusivamente cuando molestaban nuestros planes o cuando azuzaban los miedos de las monjas del colegio. No podíamos hablar con la amiga en la fila o en los recreos. Era malo meterse la mano al bolsillo, imagino para no masturbarnos. Si una tenía enamorado, debía guardar en una alcancía los besos hasta el matrimonio. Las páginas del libro de anatomía, fisiología e higiene estaban cercenadas por una explícita inhibición de toda relación con la intimidad y el sexo. El peor tormento era la amenaza permanente de la invasión de los indios y de los cholos a los recientes distritos de Casuarinas o a los tradicionales barrios de Miraflores y Barranco. Ya vienen, se decía, en cualquier momento bajan de los cerros y nos degollan. Esta situación de amenaza frente al otro, a los pobres invasores de terrenos, se alimentaba con el terror ante las guerrillas, la Revolución Cubana, el Che Guevara, Diablo, y Kennedy, Ángel, el comunismo y la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. Las monjas y las niñas vivían en una burbuja que Velasco destruyó. La reivindicación de los derechos del pueblo afroamericano, la Revolución Cubana, la teología de la liberación, el feminismo, a lo que añadiría yo el impacto de Woodstock y la resistencia a la guerra, y la propia revolución de los jóvenes en mayo del 68 revolucionaron el mundo hacia finales de los 60. Fenómenos internacionales de enorme impacto que irrumpieron en la posguerra en un mundo devastado y reordenado socialmente, social, política y económicamente. Si Maruja escribe en italiano la frase de Benito Mussolini sobre la mujer como el angelo del focolare, esto es, el ángel del fogón, no es por gusto. En Italia, en Estados Unidos, en París, en el 68, en México y en California, los jóvenes de universidades, las mujeres, los negros y los pobres se rebelaron ante sociedades rígidas y represoras que conminaron a las mujeres al ámbito de lo privado. En la introducción a la cuarta edición, Maruja, en la primera página del libro,
cuenta que el feminismo en la década del 60 había surgido con relación a y en diálogo con otros movimientos sociales. Y para graficarlo, como ya dije, para graficar esta tensión, pone unas frases en italiano sobre las feministas italianas, satirizando a sus compañeros de izquierda que les habían chantado el apelativo de ángeles del mimeógrafo mientras ellos debatían sobre la toma del poder. Un fenómeno internacional sin duda. Lo mismo sucedería acá y en cada lugar en donde las mujeres despertaron. Maruja es un buen ejemplo, aunque claro, habría que ver si Maruja fue un ángel del mimeógrafo en VR. Y más aún, diría que no sé si Maruja fue un ángel alguna vez. A propósito, yo quería ser de la célula Artemio Zavala, CAS, que era la célula más importante de discusión sobre la realidad agraria, en la que estaban casi exclusivamente los compañeros hombres, Fernando, Ricardo, Juan, entre otros. Pero no me aceptaron. Era menor y todavía me faltaba formación y derecho de piso. Me mandaron entonces a la célula de la CSP, menos importante, más operativa, en donde necesitaban compañeras para distintas tareas. Disciplinada, pero disgustada a pesar de las burlas de mis amigos, me iba algunas tardes al segundo piso de Girón Huancavelica a picar esténciles y discutir sobre la realidad agraria y la situación del campesinado en el sur andino. Una tarde se interrumpió la rutina y apareció mi jefe con ceño adusto y me dijo: «Compañera, ¿tiene carro?» «Sí». ¿Puedo hacer una tarea excepcional?» «Sí». ¿Puede estar usted mañana mismo a las 6:30 de la mañana?» «Sí». ¿Para qué, compañero?» «Eso no se pregunta, compañera. ¿Sí o no?» Sí. Bueno, acá estaré. Mientras yo pensaba, ¿cómo haré? ¿Cómo saco el carro de mis viejos? ¿Qué digo para salir tan temprano en la mañana? En fin, poco a poco fui armando mi coartada, porque para eso sí que estaba entrenada, y organicé mi salida al campo con la universidad. A las 6:30 de la mañana, por Girón Huancavelica no pasaba ni un alma. De pronto escucho movimientos, cuando de repente abrieron la puerta del carro y subieron a mi carro al copiloto. «Comienza el operativo», dije. Lo miro de reojo y no saben. Era nada menos que Julio César Mesich. Guapísimo, serísimo, con su sombrero y su poncho marrón. Estaba sentado al lado mío. No habló ni una sola palabra, ni me dirigió la mirada una sola vez. Leyó unos papeles, miró por el lado de su ventana y así llegamos hasta Huaral. Lo dejé y me regresé muda, también con una sensación de un poco de rabia y de frustración. Me quedó claro el machismo asqueroso del guapo dirigente. Pensé, a su chofer no lo hubiera tratado así. El libro Cinturón de Castidad marca una época y describe el inicio de un proceso en el que la percepción y la relación entre lo público y lo privado se comienza a modificar. Las jóvenes mujeres que terminaban el colegio para ir a la Cruz Roja, hacer unos cuantos cursos de cultura general para luego casarse, cambian el rumbo de su historia. Se resisten a ese destino irreductible y se lanzan a las universidades o al mercado de trabajo para buscar una suerte de independización. Ahí se encuentran con gente de todo tipo y fenotipo e inician una nueva ruta a trompicones. Se rompe el aislamiento en el ámbito privado y en buena cuenta, gracias a su paso por la universidad, el crecimiento de la estructura del Estado y a la ampliación del mercado de trabajo, las mujeres de clase media se comienzan a integrar a la vida nacional. «Cuchillo, cuchara, que vive el Che Guevara», era la frase de Buenos Días con la que atormenté a mi madre durante unos buenos meses del 70. Maruja ilustra de manera soberbia el ambiente de los 70, intenso, confrontacional, desafiante y festivo. Es la década del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de Sinamos y de los jóvenes de la nueva izquierda que ya fuera de la universidad se fueron a los sindicatos y al campo. Yoyascani en sus primeros días ensayaba Puño de Cobre en homenaje a las huelgas y mártires de Cobriza, y ahí van también las mujeres de clase media.
Muchas como Marisa, Teresa y Javier se fueron al Cusco. Susana y Pinky fundaron en el centro de Lima una peña de música latinoamericana y Barranco se llenó de bares y peñas que acompañaron el tiempo nuevo. Las jóvenes dirigentes de izquierda se proletarizaron y salieron a La Oroya, a Puno, a Huancavelica o Ayacucho. Llegaron argentinas y chilenas exiliadas de las dictaduras y la vida social se amplió. Se fundaron ONGs en Lima y en diferentes partes del país. A esta epifanía de oportunidades se acompañaba el sufrimiento íntimo de las jóvenes mujeres de los testimonios. Los cambios no son automáticos ni para todas ellas, y nos muestran el lento padecer del aislamiento, la soledad, los miedos ridículos y los fundados de niñas encerradas que tuvieron que romper con la tradición para llegar a ser personas. A veces con atrevimiento, otras porque no tuvieron más remedio, salieron de sus casas. Decía que espero el segundo y el tercer tomo, porque en el libro no hay el sabroso registro de la historia de los comedores y los comités del vaso de leche todavía. Las mujeres migrantes en los 60 y hasta en los 70, como decía doña Irene en Cruz de Mayo de San Martín de Porres, querían ser las reinas de su hogar. Tenían años peleando por su lote, exigiendo luz y agua, y ya en los 70 tenían su casita con paredes firmes. Tener un esposo que las mantenga era un deseo merecido. A lo más se reunían en la parroquia para freír cachangas y conversar. Pero como animando a Maruja para el segundo tomo, avanzó un tantito en los 80. ¿No estarían pues tan cómodas las mujeres en su hogar, que con tanto esfuerzo habían construido, cuando los primeros brotes de la crisis económica salen felices de sus casas a cocinar, a hacer trámites, a participar en asambleas y como hongos aparecen los comedores populares y los comités del vaso de leche? En buena cuenta surgen al amparo del Estado, bajo el gobierno de Belaúnde, y con una clara influencia de las feministas de iglesia y de las feministas políticas, que combinan su objetivo de emancipación con el de la liberación de las señoras de los barrios urbanos marginales. La percepción de una incipiente crisis económica es el caldo de cultivo para el discurso feminista de mujer, tú sí puedes. Las emociona y las sitúa en una nueva plataforma en su casa y en su barrio. Cientos de talleres de capacitación de las Floras y las Manuelas van formando un batallón enorme de mujeres que corean en los distritos populares Juntas Somos Fuertes. Paralelamente avanzaron también los talleres de autodescubrimiento y control de natalidad como experiencias espectaculares entre las mujeres de clase media y las más jóvenes de las organizaciones populares. Hay historias ejemplares, como cuando Marisol de la Cadena, haciendo trabajo de campo, tuvo que salir corriendo porque el presidente de la comunidad le dijo: señorita, tenga usted la amabilidad de salir inmediatamente, está usted preguntando cojodices hace rato. O la anécdota de las promotoras enseñando a poner un condón, un diafragma o un tampax. O cuando una tarde en la entrega de premios de un concurso de cuentos escritos por las señoras de los comedores, se para el esposo de una de las ganadoras y dice: si me permiten, también quiero felicitarlas, pero también quiero decirles por qué tenía que tocarme a mí que mi mujer fuera una dirigenta. Antes se ocupaba de la casa, de los chicos para ir al colegio, yo tomaba mi buena sopa caliente, ahora se manda a mudar todo el día, que va al municipio, que va a Lima para trámites, y yo me tengo que aguantar tomando la sopa fría, que no sabe a nada, del comedor popular, porque ella escribe cuentos y se reúne con otras vecinas para conversar. Ahí paro para dejarle la inspiración a Maruja. Entonces, ¿qué ha cambiado desde los libros sagrados de la Biblia hasta nuestros días? Hay más mujeres en el Congreso, pero ¿qué mujeres? El movimiento Ni Una Menos es una esperanza ante la violencia de género, pero el feminicidio se ha multiplicado exponencialmente. El movimiento LGTBIQ se ha robustecido, pero no se admiten las leyes que sancionan los crímenes de odio y la unión civil. Conceptos como igualdad de oportunidades o igualdad de género se discuten y defienden abiertamente en el espacio público, pero sectores ultraconservadores de las iglesias y del Congreso pretenden combatirlos con el argumento falaz de una ideología de género. Y bueno,
La flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos dijo que ya no necesitamos tanto feminismo. Pero claro, contradictoriamente, como hemos ido avanzando, ella ha nombrado como viceministra a Silvia Lolli, una feminista de fuste y garbo. No me queda duda que Silvia será una garantía para que el feminismo se renueve y perdure, aunque fusionen los ministerios. Para terminar, quiero felicitar de todo corazón a Maruja Barrig por sacarnos de la cabeza el cinturón de castidad mental en su momento y por ponernos nuevamente en los escritorios ese texto fascinante que al releerlo nos devuelve una historia y una memoria desafiante, divertida y nostálgica que no debemos olvidar. Gracias, Maruja. Aló, buenas noches. Estimadas amigas, amigos, yo voy a ser mucho más breve porque yo no soy parte de la historia del contenido del libro, como es tan evidente en el caso de Cecilia Blondet y la mesa misma. Yo estoy aquí como el editor y en ese sentido casi funciono como un abogado del libro físico, de las hojas de papel encuadernado, ¿no es cierto? Y en ese sentido me da muchísimo gusto estar en ese tema, porque uno incluso después de publicar un libro se queda dando vueltas y pensando en él, y yo lo he hecho, sobre todo por haber sido amigo del autor a lo largo de tanto tiempo. Y a lo largo de los años, una pregunta que me he ido haciendo es, ¿qué significaba el cinturón de castidad en los años 70 frente a lo que puede significar, frente a lo que puede decir la expresión hoy? Y dicho en el 2017, escucho a Cecilia y he escuchado a otras personas hablando del libro, hablar del cinturón de castidad mental, del cinturón de castidad social y del espiritual, y de alguna manera tengo la sensación que el cinturón se ha ido evaporando hacia los terrenos de lo abstracto, extrañamente en el 2017, y que cuando el libro aparece, cuando yo me entero por primera vez del título del libro, el cinturón es bien concreto y está tapando zonas bien conocidas, ¿no es cierto? Y es parte de una lucha bien específica. Yo siento que el libro de Maruja tiene fuerza, entre otras cosas, porque no nace en el eufemismo, nace en la crudeza que arranca desde el título. La pregunta que cae a partir de ahí ¿es este libro parte de una revolución sexual en la clase media? Y otra vez es muy interesante, cuando escucho a Cecilia hablar de todas estas cosas, muy poco importante si la revolución era sexual o no, etcétera, y uno dice, ¿y entonces por qué el título? Y el libro fue publicado, fue leído y fue recibido con la promesa, creo yo, cumplida además, como no me dejarán mentir los que han leído el libro, de que el libro tenía que ver y tiene que ver con una revolución sexual. El diálogo entre el esposo de la dirigenta que toma su sopa fría nunca es tan inocente como nos ha sido presentado en esta mesa, ¿no es cierto? No, la primera pregunta es ¿con quién está tirando, no es cierto?, cuando no está aquí en mi casa por la noche. Y eso, creo yo, es parte de la fuerza del libro y es parte de su sentido. Sin embargo, debo reconocer mi sensación de que ese no era realmente su objetivo, creo. Creo que Maruja Barrig no quiso escribir un libro sobre la liberación sexual directamente. El objetivo era, como pusimos
en Mosca Azul Editores en nuestro catálogo del año 85, ya el libro tenía 7 años, cito, vincular desde una perspectiva propia la condición femenina al conjunto de problemas que frustran la sociedad nacional. Yo creo que eso era lo que quería hacer Maruja Barrick, pero ese no era necesariamente el contenido del libro. Porque no nos olvidemos que el libro no es pues 100% de Maruja Barrick. El prólogo es importantísimo, pero es la interpretación que hace la autora de los discursos de 3 mujeres que, como dicen los gringos, hablan su mente, dicen lo que piensan, transmiten lo que tienen en la cabeza. Y este discurso de estas 3 señoras no tiene un objetivo reivindicativo, justiciero. Quieren hablar, están dispuestas a decir, ¿no es cierto? Y esta es finalmente la fuerza del libro. El objetivo, pues, fue presentar una reflexión de la parte menos historiada de la clase media sobre sí misma, lo cual fue algo novedoso y valiente en ese momento, sin duda alguna. No sé si Maruja sabía que había un público esperando esa reflexión de las mujeres, reflexión además sucia, reflexión mezclada con queja, con miedo, con revancha, una serie de cosas, ¿no es cierto?, presentada bajo la forma de la memoria autobiográfica de 3 personas y un largo prólogo, como dije, que es un estudio en sí mismo. Pero el público estaba ahí, aunque Maruja no lo supiera y aunque los editores no estuvieran tan seguros. Y el público definió el éxito del libro. ¿Por qué el éxito? Bueno, Maruja Barrick ya era entonces, en el año 1979, una muy buena y conocida periodista, y la sociología de todo el asunto de las mujeres y la clase media fluía por su cuenta. Era natural, era casi un tema sensible, creo que se dice, que por donde fuera tocado, si alguien lo tocaba, iba a fluir hacia los temas de la problemática nacional. Y probablemente, sin saberlo, Maruja había elegido la mejor manera de abordar un tema que de otro modo hubiera sonado terriblemente abstruso. Y ahí están todos los libros que no hemos leído de esa época que sonaban abstrusos y que efectivamente nunca pasamos de las primeras páginas. Debemos considerar que cuando el libro empezó a abrirse paso, la práctica de los entonces llamados nuevos movimientos sociales y los movimientos mismos no estaban sobre la pantalla, no estaban en el radar todavía, ni los nombres ni las actividades realmente. Soy consciente de que mayo 68 ya había pasado, pero en Lima, Perú, no había LGBT ni nada que se le pareciera, por ejemplo, ¿no es cierto? Ciertamente no se había fundado el MOL. Quizá por eso no se nos ocurrió a Oquendo y a mí una carátula combativa, sino una carátula amable y provocadora. Recordarán ustedes la foto de un cerámico, de una gordita calatita, sosteniéndose de una cuerda en el aire. La 4ª edición nos la trae. Y quizá el libro se ha vuelto demasiado importante para ello, o con los años el pudor del IEP ha terminado devorando la sección gráfica. Yo aprovecho para lamentar que no se haya repetido. Incluso hubieran podido hacer una sobrecubierta que se podía guardar en el auto para que no entre a algunos hogares y tener las 2 cosas, ¿no es cierto?
La cosa es que el libro fue un hit e hizo de Barrick una intelectual pública de izquierda con todas las de la ley. Un espacio en el cual creo que se encuentra todavía. Sus entrevistadas siguieron con sus vidas, sus secretos bien guardados, pero su ejemplo difundido a miles de ejemplares. Algo habrá contribuido además al éxito, y el éxito en ese momento fue 4.000 ejemplares vendidos en el año 1979 y todavía había suficiente para una tercera edición en el año 1982. Algo habrá contribuido el éxito, repito, un texto de solapa totalmente sensacionalista, aportado por los editores, tenían que recuperar la inversión, ¿no es cierto? Y cuando releo que esas mujeres hacen, abro comillas, una confesión descarnada de los hechos, cierro comillas, no puedo sino sonreír. Entre otras cosas, porque después vendrían aquellas poetisas que realmente lo decían todo en sus versos, indescarnables hasta el día de hoy. Para Moscazul Editores fue un libro importante además, por varias razones. Una persona que recientemente revisó la lista de nuestros títulos nos hizo notar que entre el par de cientos de autores, o un poco más incluso, a lo largo de décadas, solo habían 5 mujeres. Esto, y el libro de Barrick, una de las 5 mujeres sin duda, son cosas en sí mismas muy significativas. No solo habla del machismo de la casa editora, por supuesto, sino también sobre la situación de la oferta de manuscritos en el país. En eso el éxito de Maruja Barrick no es solo un éxito editorial, no es solo un éxito literario, es uno de los primeros éxitos feministas de aquella época. ¿Quién leyó las 3 ediciones? Los libros fueron vendidos en librerías, lo cual en sí mismo define un tipo de público, quizá entonces más que ahora. Y quiero imaginar gente más joven que la que va a leer esta 4ª edición y gente mucho más orientada hacia la ideología que la de ahora. No descartemos que con el cambio de las costumbres el título termine decepcionando a muchos compradores que no se tomaron la molestia de hojear un poquito el volumen. ¿Y por qué reeditarlo en el año 2017? La parte que Barrick ha añadido a esta 4ª edición, un capítulo entero y comentarios y cosas, lo justifica y lo explica muy bien y ustedes van a tener que encontrarse con eso. Mi visión es que además las cosas no han cambiado tanto, y menos ahora que tenemos una nueva clase media, como la llaman o como se llama, no sé, necesitada de hacer su propio aprendizaje. Y en eso hago notar, y esto es un paréntesis de un editor, la cantidad de reediciones que se están produciendo en este momento en el Perú. Como si hubiera toda una generación de libros que fueron muy útiles y cuya enseñanza de alguna manera no ha sido reemplazada ni sustituida, que casi 40 años después siguen siendo necesarios porque no hay nada parecido, porque no se ha producido otra cosa. En eso también es un libro sustitutorio, remedial, como dirían los gringos, de otro libro que no ha sido escrito y que, como ha sugerido Cecilia, Maruja nos debe. Por último, el libro se reedita porque es sumamente legible. Diré que las heroicas jóvenes que contaron su historia a fines de los años 70 ahora son señoras muy mayores, no nos olvidemos de ese dato de la perspectiva. Las imagino sonriendo cuando se releen a sí mismas. Es el momento de volver a entrevistarlas. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Lo que pasa es que uno invita a sus amigos a comentar y entonces eso casi como que pierde un poco la fortaleza, porque dice, bueno, si es su pata, claro, qué cosa más podía decir. Pero quería agradecer a Mirko y a Cecilia por sus comentarios y por supuesto quería agradecer al instituto, a mis amigos del instituto. Todos los días me despierto con el instituto. Tengo un jarro que dice 50 años IEP y con eso tomo mi café diario. Y quiero agradecer a Odín, que está ahí atrás, y a Ludwig, pero sobre todo Odín, que durante meses me corregía la coma y yo volvía a poner la coma. Y claro, ha sido un trabajo intenso y les quedo muy agradecida. No puedo seguir dando más agradecimientos porque voy a aparecer en la entrega del Oscar. Pero Mirko y Cecilia leyeron este cuarto capítulo que he agregado a esta cuarta edición. Pensando qué decía, estuve releyendo un libro que cito en esta cuarta edición. Entonces, la historia es así. El 21 de abril de 1840, tenía Lima un intendente de policía, Joaquín Torrico, a quien le habían ordenado cumplir con uno de los reglamentos de la ciudad, que era prohibir las casas de juego, porque las familias veían destrozadas sus fortunas. Y como le exigían tanto que cumpliera con este reglamento, Joaquín Torrico agarró un día a sus 20 soldaditos y se fue a la casa de doña Ignacia Palacios, donde funcionaba una casa de juegos. Bueno, doña Ignacia Palacios salió desaforadamente a tratar de expulsarlo. El hijo de doña Ignacia, José María, fue a su habitación, buscó un puñal para apuñalar a Torrico, porque el argumento central era que era una casa de gente decente y que estaban provocando ahí una confusión, porque el reglamento de las casas de juego era para la gente del pueblo, pero en la casa decente no se podía meter Torrico con sus soldados. Por supuesto, Torrico duró 3 meses en el cargo de intendente en Lima. El 15 de julio del año 2017, el sereno Óscar Inga, qué curioso, ¿no? Se apellidaba Inga este sereno, de San Isidro, le dijo al señor Mario Soto, o Sato, señor Sato, por favor, señor vecino, por favor, su perro está sin correa y acaba de defecar. Levante los excrementos y póngale la correa. Bueno, por supuesto, el vecino del olivar primero lo insultó, luego lo escupió y finalmente el sereno terminó con la nariz destrozada, como algunos de ustedes pueden haber visto en las fotografías. Yo no soy muy buena con las matemáticas, pero hice la resta y han pasado entre un incidente y otro 177 años. Eso nos quiere decir algo, pienso yo, y eso es algo sobre lo cual he querido trabajar en este cuarto capítulo. Transmitir mi desasosiego por lo poco que ha cambiado, yo siento, este país, y en eso coincido con Mirko, y en este contexto también ubicar la clase media, porque independientemente que tenemos centros comerciales, tiendas de departamentos que te persiguen para darte una tarjeta de crédito, shopping center le dicen, o malls, o qué sé yo, y más de 140 universidades en el país y crecimiento de clases medias emergentes, y todos somos ricos o podemos llegar a serlo, yo creo que se está obviando permanentemente el mantenimiento de una jerarquía social. Yo creo que ya pues, no me hagan boicoteos, estaba inspiradísima y estás ahí con notitas que se pasan ahí, ese es así boicot. No, pues yo he traído fichitas, no he traído como ustedes que han leído, tramposos.
Yo tengo que decir, como decía Marisa, que yo estudié periodismo y estudié literatura y creo que tengo una deuda permanente con el periodismo, porque uno está siempre alerta a las trivialidades, como que lo cotidiano te llega y uno comienza a reflexionar, como por ejemplo un sereno con la nariz rota por un vecino. Y también porque la literatura, creo, me ha servido para este cuarto capítulo, para poder pasearme un poco desde los clásicos Vargas Llosa y encontrar en Giovanni Anticona, por ejemplo, un joven narrador peruano, y en Jeremías Gamboa, muchos casos y ejemplos de esta sensación de malestar y de desencanto por lo que considero que es un sentimiento de marginalidad que está presente entre nosotros. Algo parecido a estos centros comerciales que crecen en toda la ciudad, ahora ya no se llaman conos, se llaman Lima Este, Lima Norte, Lima Sur. Nos ha pasado a las mujeres, me da la impresión. Tenemos un gran shopping center que es el Congreso, donde nos han dicho a nosotras las mujeres que tenemos una cuota de 30% para entrar y estar ahí como mujeres en el Congreso porque nos lo merecemos. Hay una gran discusión entre mis amigas feministas abogadas, he visto algunas de acá, entonces voy a tratar de ser un poco más cauta, pero en fin, la discusión es si queremos paridad, si queremos 50%, y yo me imagino ese shopping center del Congreso con señoras como Marta Chávez, Úrsula Letunas, todas ellas mujeres, y bueno, no sé qué cosa exactamente podría cambiar. Claro, según me han dicho y me han explicado las abogadas también, lo que cambiaría sería esta imagen de se puede, llegamos, ¿no? Quisiera yo decir que a la vejez viruelas, pero después de tantas décadas de feministas, hasta que las mujeres no tengamos control y autonomía sobre nuestros cuerpos, y hasta que el aborto no sea, por ejemplo, libre y legal en este país, creo que hemos conseguido muy poco. 5 minutos dicen que me quedan. No tengo más que decir, más que agradecerles e invitarlos a que compren esta, a pesar de que tengan las viejas ediciones con la gordita bambaleándose, que a mí me gustaba tanto, pero que no voy a decir el nombre porque lo estoy mirando en este momento de alguien que me dijo, a mí no me gusta esa carátula, cambiamos. Que me gustaba tanto, yo realmente les agradeceré si leen y critican esta mirada un poco más actual y este nuevo capítulo que está en la 4ª edición de Cinturón. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Los tiempos acá son terriblemente pequeños y firmes, pero me piden que les avise, y por eso interrumpí un poco a Maruja, que Maruja se va ahora al stand del IEP, el stand número 1 a 2, a firmar libros. Así me han dicho, que vas a firmar libros. Así es que quienes tengan su libro aquí, Maruja se los firma. Muchas gracias por venir, gracias a Mirko, a Cecilia y sobre todo a Maruja Bar. Hola, hola, hola.